es la ciencia que se encarga del estudio de los cambios en la materia, de los cambios en la materia y cómo estos pueden ser medidos, y cómo estos pueden ser medidos. Vale, entonces, lo que se encarga la física es precisamente, si lo pudiéramos poner en palabras más sencillas, chicos, eh, lo que se encarga la ciencia es medir, así de simple. ¿Qué hace la física? Va a medir. Entonces, todos los cambios que ocurran en el universo pueden ser, o eso es por lo menos lo que intentan los físicos hacer, pueden ser medidos. Entonces, ¿cómo pueden ser, cómo pueden ser medidos estos cambios? Bueno, pues estos cambios pueden ser de distancias, de tiempos, de temperatura, de, ¿cómo se llama? De eléctricos, de tiempo. Entonces, los cambios en la física están en todas partes, absolutamente en todas. En sí, eso es lo que nosotros vamos a estudiar, los cambios que ocurren en la materia, ¿no? Antes de que nosotros podamos empezar a ver nuestras formulitas y todo el show, lo que nosotros necesitamos hacer es dar dos definiciones más. Por favor, abajito de eso pónganle fenómeno físico, fenómeno físico. Bien, entonces, fenómeno físico, dos puntos. ¿Será aquel cambio en la materia? ¿Será aquel cambio en la materia el cual no conlleve? ¿Será aquel cambio en la materia el cual no conlleve una modificación, una modificación interna, al cual no conlleve una modificación interna, coma, es decir, que no cambie su estructura química, que no cambie su estructura química. Vale, ¿ya todos lo tienen? Sí, Ok, ok, bien. ¿Qué es un fenómeno físico? En palabras más sencillas. Un fenómeno, chicos, va a ser cuando hay un cambio físico en la materia. Por ejemplo, tú puedes agarrar una tacita donde te preparas tu café y tú puedes calentar tu tacita de café, ¿no? Tú puedes romperla, tú puedes meterla al congelador, no sé, puedes hacerle muchas cosas.
Pero eso no quita el hecho de que la taza sea una taza. Otro ejemplo estaría en de que, por ejemplo, si temblara, si temblara lo suficientemente fuerte como para tirar un edificio, una casa, lo que sea, eh, los ladrillos que conforman esa casa o ese edificio, pues es muy probable que se rompan, el vidrio y todo lo demás. Pero eso no quita el hecho de que el ladrillo seguirá siendo ladrillo. Es decir, o sea, el ladrillo está roto, obvio, pero no se convirtió mágicamente a oro, no se convirtió mágicamente a plata. El ladrillo sigue siendo ladrillo, porque sufrió un cambio físico, es decir, cambió su exterior, mas no cambió su interior. Un ejemplo de un cambio físico es cuando tú simplemente agarras y rompes el papel. Ujú. Rompes el papel y pues bueno, ya. Tendrás ahora dos piezas de papel, pero no cambia el hecho de que sigue siendo papel. Ujú. Otro ejemplo de un cambio físico es cuando tú haces una ensalada. Entonces, tú agarras tus lechuga, tu jitomate, pepino, zanahoria, quién sabe qué tantas cosas, ¿no? Y entonces los empiezas a cortar, bla, bla, bla. Los pones todos en una cazuelita y pues ya te empiezas a comer tu ensalada. El hecho de que tú hayas partido las verduras y ahora estén juntas en un recipiente, no fue un cambio químico, nada más fue un cambio físico, un fenómeno físico. ¿Por qué? Porque el jitomate sigue siendo el jitomate, la lechuga, y así sucesivamente. No cambiaste nada, nada más su exterior, no cambiaste su interior. Y por último, y este es uno muy importante, es muy usual que muchas personas se equivoquen con lo que es un fenómeno físico. Porque, por ejemplo, si yo te dijera, si yo te dijera que, ¿qué, qué piensas tú que cambia cuando evaporas agua o congelas agua? ¿No? Tú tienes un vasito de agua, lo metes al congelador y se va a hacer hielo. La pones en una ollita y la evaporas. Entonces, muchos piensan que eso es un cambio químico, lo cual no es cierto. Cambiar el estado de materia, el agua en este caso, no es un fenómeno químico, es simplemente un fenómeno físico. Congelar agua, evaporar agua, es un fenómeno físico. ¿Por qué? Porque el agua sigue siendo agua. Es decir, el agua está en su estado sólido cuando es hielo, pero sigue siendo agua. Se va a hacer vaporcito cuando la evaporas, pero sigue siendo agua. Entonces, es importante que tú comprendas que un fenómeno físico ocurre cuando le cambias, ahora sí, el físico a un objeto. Ah, el agua era líquida, ahora es sólida. Ah, ahora es gaseosa. Pero sigue siendo agua, a fin de cuentas. Entonces, por favor, ahí me pones, abajito de tu dictado le escribes ejemplos. Número 1. Romper papel. Número 1. Romper papel. Número 2. Hacer una ensalada. Número 2. Hacer una ensalada. Y número 3. Cambiar el estado de materia. Cambiar el estado de materia
El agua. Cambiar el estado de materia, el agua. Chicos, recuerden que pues, obvio, no nada más es para el agua. También podría ser, por ejemplo, para el oro o para el hidrógeno o para todos los elementos de la tabla periódica. Usualmente nosotros nos imaginamos un elemento de la tabla periódica como el oxígeno, como un gas, ¿cierto? Pero si nosotros enfriamos al oxígeno, entonces el oxígeno tarde o temprano se va a convertir en líquido. Claro que tendrías que enfriarlo mucho. Y si todavía lo enfrías más, el oxígeno se podría convertir en un sólido, ¿ok? Todo depende de la energía que se le administre al elemento. Puede cambiar todo, bueno, no todo, pero la mayoría de las cosas en este universo pueden pasar a través de los tres estados, el sólido, el líquido y el gaseoso, ¿sale? Entonces, no por el hecho de que le cambie su estado, algunas cosas, no significa que ocurra un fenómeno químico ahí, ¿sale? Solamente estás cambiando cómo se ve por fuera, no por dentro, ¿ok? Bien, abajito de eso, escríbele, fenómeno químico, fenómeno químico. Dos puntos. Es el cambio interno de la materia. Es el cambio interno de la materia. El cual conlleva, el cual conlleva al cambio total, el cual conlleva al cambio total del objeto estudiado, el cual lleva un cambio total del objeto, perdón, del objeto estudiado. ¿Listo, chicos? Listo. Bien, entonces, ahora sí, conlleva un cambio total. Los fenómenos químicos, lo cual pues obviamente estudia la química, los fenómenos químicos van a ser aquellos en donde la materia cambie totalmente, no solamente por fuera, sino también por dentro. Un fenómeno químico ahora sí ya sería, por ejemplo, quemar papel. Porque el momento en que tú quemas el papel, ahora sí, el papel ya no es el mismo después, como por ejemplo de haberse roto. Ya no puedes escribir sobre ese papel. Es más, te quedan puras cenizas de papel. Te quedan puras cenizas de papel. ¿Y, ¿y qué significa eso? Bueno, pues significa que el papel ya cambió tanto adentro como afuera. Otro ejemplo de un fenómeno químico, chicos, por ejemplo, es el proceso de respirar. Cuando tú respiras, adentro en tus pulmoncitos, lo que ellos necesitan es aire. Bueno, perdón, es cierto. Lo que tus pulmones necesitan es oxígeno. Eso es lo único que necesita el oxígeno. Los pulmones necesitan el oxígeno. Entonces, tú inhalas el aire, adentro lo que quieren tus pulmones es oxígeno, y ahí tus pulmones hacen lo que tengan que hacer con el oxígeno.
Pero al momento en que tú exhalas, ya no estás exhalando oxígeno, estás exhalando dióxido de carbono. Inhalas oxígeno, exhalas dióxido de carbono. Y eso es un perfecto ejemplo, un perfecto ejemplo de un fenómeno químico. Porque lo que entró ya no es lo mismo de lo que sale. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, también, imagínate que tienes mucha hambre, ¿no? Tienes mucha hambre y vas a comprar, no sé, una pechuga de pollo, por ejemplo. Pero como tienes tantísima hambre, en el momento en que te dan tu pechuga de pollo ahí en la pollería, le das una mordida. Y pues obviamente te vas a ver medio rara porque está cruda. Pero al momento en que tú llegas a la cocina, preparas el sartén, le pones la sal, le pones condimentos, le pones lo que tengas que ponerle a tu pollito, ya te vas a ver diferente. ¿Por qué? Porque ahí ocurrieron cambios químicos. Ahí ocurrieron cambios químicos. Porque pues obviamente el pollo ya no te sabe igual. Entonces, a diferencia de los fenómenos físicos, el fenómeno químico lo cambia todo. No nada más la estructura por afuera, sino también por dentro. Cambia su exterior, cambia su interior, es decir, cambia incluso de lo que era, cambia a algo totalmente nuevo. ¿Ok? Entonces, ahí por favor pónganle ejemplos. Ejemplos. Número 1. Quemar papel. Número 2. Inhalar y exhalar. Inhalar y exhalar. Y número 3, cocinar. Y número 3, cocinar. Ok chicos, entonces, ya que tú conoces la diferencia de un fenómeno químico y un fenómeno físico, ahora sí ya podemos comenzar a hablar un poquito más sobre la física, ¿ok? Entonces, ya tú tienes ahí la definición de química que pues precisamente se encarga de medir los cambios. Obviamente, ¿qué tipo de cambios? Pues obviamente los cambios, o mejor dicho, los fenómenos físicos, ¿cierto? De eso se trata la física. Entonces, la física es una ciencia de medición. Es una ciencia de medición pura. Y si nosotros queremos medir, entonces nosotros necesitamos un sistema de medición. Un sistema el cual nosotros necesitamos concordar con las unidades que se van a utilizar para medir. Por ejemplo, para medir la masa, o para medir el tiempo, o para medir las longitudes, o para medir cualquier otra cosa. Entonces, esto que te estoy diciendo, pues es la conveniencia que la mayor parte del mundo tiene
al momento de medir algo. Y eso se le llama el Sistema Internacional de Unidades. Por favor, ponle bueno, subtítulo sería. Ponle subtítulo Sistema Internacional de Unidades. Sistema Internacional de Unidades. Entonces, en el Sistema Internacional de Unidades, aquí tú tienes esta tablita. Y precisamente esta tablita es lo que nosotros vamos a ver en física. Las magnitudes, las unidades y, bueno, pues la magnitud de unidad y su símbolo, ¿no? Esta tablita es muy importante que la tengas en tu cuaderno, así que por favor cópiala. Cópiame esta tablita y te voy a explicar qué te quiere dar a entender, ¿ok? Me avisan por favor cuando terminen de copiarla. Ya terminé. Bien, ¿cómo van los demás? Que no los escucho. Ya ¿Ya, terminé igual. ¿Ya? ¿Igual? Ok, bien. Entonces, les explico qué tiene que ver esta tablita. Entonces, si nosotros queremos medir, necesitamos unidades de medición. Y esas unidades de medición, las 7 primordiales son estas: la longitud, la masa, el tiempo, intensidad de corriente, temperatura, cantidad de materia e intensidad luminosa. Nosotros al principio de física nos vamos a enfocar en la longitud, en la masa y el tiempo. ¿Cómo medimos las longitudes? Se miden en metros. ¿Cómo medimos las masas? En kilogramos. ¿Y cómo medimos el tiempo? En segundos. Ay, bueno, maestro, todo esto ya lo sabemos. ¿Cuál es lo nuevo aquí? Bueno, pues lo nuevo es de que tal vez tú estés acostumbrado a medir el tiempo en horas. Ay, falta 1 hora para que salgamos. Faltan 5 horas para que se oculte el sol, lo que sea, ¿no?
Ah, sí, mi casa está a 2 kilómetros de aquí. Pero no. En la física, chicos, siempre, 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 las unidades con las que se deben de trabajar son estas que te están mostrando la tabla. Que la longitud la quieres trabajar en kilómetros, mal, no se puede. Que el tiempo lo quieres trabajar en minutos, no se puede. Cada vez que tú tengas cada vez que tú tengas la materia de física, no sé si te lo llegaron a explicar. Muchachos, un minutito, por favor. Parece que el profe tuvo un problema con su conexión. Ya regresa y continúa con la clase en un momentito. Ay, perdón, no sé qué pasó. Perdón, chicos. ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Sí, Sí, sin problema. Ok, ya, perdón. sí. Salí por accidente. Entonces, cuando nosotros vemos física, nosotros siempre, sin excepción alguna, siempre necesitamos estar manejando las unidades del sistema internacional o el SI, así se le dice en corto. No podemos dar unidades que no sean las que están en la tablita. Aunque yo estoy muy seguro que tú puedes medir el tiempo en horas, en minutos, no. De ahora en adelante el tiempo siempre se debe de medir en segundos. Las masas no se pueden medir en gramos, se deben de medir en kilogramos. Y las longitudes no se pueden medir en, en kilómetros o en centímetros. Siempre debes de utilizar el metro. ¿Ok? Que no te quede duda sobre eso. Ya las otras cuatro que faltan ya son para vamos a decirle así, como para la segunda parte de física, ¿no? Ya es lo que más importa, que es la intensidad de corriente. ¿A qué se refiere con eso? La intensidad de corriente eléctrica, que su unidad es el amperio, o también le puedes decir el amper. La temperatura, que se debe de medir en Kelvin. Cantidad de materia, eso es el mol. Aquí en física no se ve en química. Y la intensidad luminosa, que es la candela, ¿no? Pero pues bueno, ya que tú tienes en mente que siempre se deben de utilizar estas unidades para medir en la física, ok, entonces ahora sí nosotros ya podemos comenzar propiamente con la materia. Nada más que necesito que tú le anotes lo siguiente. Fíjate, por favor. Entonces, esto nada más es algo que todos deberían ya de saber. Nada más quiero que lo tengan en su cuaderno por si las dudas. Entonces, por favor, pónganle ahí ah, conversión de unidades. Entonces, este no es un tema como tal, nada más es un subtítulo, es algo muy rapidito que quiero que tú siempre mantengas en tu cabecita, ¿ok? Porque si no tienes estas conversiones, pues entonces probablemente te metas en problemas más tarde. A ver, chicos, ¿alguien me podría decir cuánto, bueno, en primero y antes que otra cosa, mejor, vamos a hablar un poquito de la masa? Entonces, tú ya sabes que la masa siempre se debe de medir en kilogramos, ¿cierto? La masa siempre se debe de medir en kilogramos. Ok, entonces yo te pregunto, en un kilogramo, en un kilogramo, ¿cuántos gramos hay? ¿Quién sabe? En un kilogramo, ¿cuántos gramos hay? 1000 gramos. Exactamente.
existen 1000 gramos en un kilogramo. Entonces, 1000 gramos. Ujú. Ok, bien. Ahora, hablemos un poquito sobre las longitudes. Entonces, longitudes, de ahora en adelante para ti no van a existir los kilómetros, ni los centímetros, ni otra cosa. Siempre, siempre se deben de medir en metros. Las unidades se miden en metros. Pero para tener la conversión, en un metro, chicos, ¿cuántos centímetros hay? ¿Quién sabe 100. cuánto en un metro? Exacto, 100 metros. Perdón, 100 centímetros. Ok, en un metro existen 100 centímetros. Y en un kilómetro, ¿cuántos metros hay? 1000. 1000. En un kilómetro existen 1000 metros. Perfecto. Ahora, por último, el tiempo. En un tiempo que siempre se va a medir en segundos, nosotros necesitamos saber una conversión interesante. Y esa conversión es de que, bueno, yo estoy 100% seguro que tú sabes que en un minuto existen 60 segundos. Ya lo sabemos. Todos lo saben. Pero a lo que nosotros más nos va a interesar es en una hora, ¿cuántos segundos habrán? ¿Cómo yo le puedo hacer o cuál es la respuesta a esto? En una hora, ¿cuántos segundos existen? ¿Qué operación harían? ¿Cómo le harían para encontrar eso? Si en un minuto existen 60 segundos, entonces ¿cuántos segundos existen en 60 minutos? ¿Quién sabe? 3600. Exactamente, son 3600. ¿Cómo lo hiciste, compañera? ¿O cómo sabes que son 3600? Multipliqué 60 por 60. Exactamente. 60 segundos por cada minuto. ¿Cuántos minutos hay? Pues son 60. Entonces, 60 por 60 te da 3600 segundos. Entonces, chicos, todas estas conversiones de unidades son las primordiales. Y si tú en tu, ¿cómo se llama? Si tú en tu prepa tuviste la materia, llevaste la materia y por lo menos si te la dieron bien, tú sabes que la conversión de unidades es un poquito más extensa que esto, pero nosotros no nos vamos a enfocar en cómo hacer la conversión de unidades. Lo único que sí necesito que te acuerdes es precisamente de todo esto que estamos aquí escribiendo. Por favor, anótalo en tu cuaderno, que la masa se mide en kilogramos y por cada kilogramo existen 1000 gramos. Que las longitudes siempre se miden en metros y en un kilómetro existen 1000 metros y por cada metro existen 100 centímetros. Y en el tiempo, pues lo único que me gustaría que te acordaras es de que en una hora existen 3600 segundos. Créeme que esto es muy importante. Así que anótenlos, por favor. Indíquenme cuando terminen. Sí se está proyectando mi pantalla, ¿cierto? Ok. Ya acabé. Ok.
¿Los demás? ¿Ya todos terminaron? Sí. Sí. Ok, perfecto. Ya que nosotros tenemos por lo menos la más básica conversión de unidades, ahora sí ya podemos continuar con nuestros temas de física. Bien, y este es el primero. Así que por favor, en una hoja aparte, ponle de título Movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme. Entre paréntesis ponle MRU. Son sus siglas, nada más. Abajito de ese título me vas a escribir lo siguiente. Anótale, por favor. Te lo voy a dictar. Se define como movimiento rectilíneo uniforme. Se define como movimiento rectilíneo uniforme. ¿Me lo podría Al repetir, tipo... por Sí, favor? sí, sí, no te preocupes. Se define como movimiento rectilíneo uniforme al movimiento en línea recta. Se define como movimiento rectilíneo uniforme al movimiento en línea recta en el cual un objeto recorrerá distancias iguales en tiempos iguales al movimiento en línea recta, donde un objeto recorrerá distancias iguales en tiempos iguales. Es decir, su velocidad es constante, es decir, su velocidad es constante. Y me subrayan por favor esa última partecita. Su velocidad es constante. Subrayen eso. Es decir, su velocidad es constante. Entonces, chicos, si alguien llega y te ofrece $1,000,000 con tal de que tú le digas a esa persona cuál es la característica más importante del movimiento rectilíneo uniforme, tú le vas a decir que la velocidad es constante, ¿ok? Pues, la velocidad es constante. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra constante? ¿De ser continuo en algo? ¿Algo Continúe seguido? algo seguido, bien, ajá, sí. Es decir, que no cambie también, ¿cierto? Algo que es constante significa que no cambia o que pues, prácticamente es como un sinónimo, o que no cambia o que se repite, ¿no? Entonces, como tú ya bien sabes, pues si tú agarras una pelotita y la pateas o la avientas, no sé, pues tú le vas a imprimir una velocidad. Pero a lo que nosotros nos importa es estudiar un movimiento en línea recta donde el objeto recorra distancias iguales en tiempos iguales. Y esto se conoce como el movimiento rectilíneo uniforme.
Es el movimiento más simple en la física y es el punto de partida para todas aquellas personas que van a estudiar la materia. Entonces, repito, la característica más importante del MRU es precisamente que la velocidad sea constante, ¿ok? Eso es importantísimo. A ver, ahora, por favor, veme copiando lo que voy a hacer, ¿ok? Esto que voy a dibujar en el primer cuadrito, ups. Esto que voy a dibujar en el primer cuadrito se supone que es una bicicleta, ¿eh? No, nada más que ténganme paciencia. No sé dibujar. Ok, hagan ustedes una línea recta y esa línea recta divídanla en 1, 2, 3, 4, 5, 6 partecitas. Bueno, de hecho con 5 está más que bien, pero pues como veas. Haz esa división y al principio por favor dibújame una bicicleta. Se supone que esta es una bicicleta con una persona encima, ¿eh? Ah, y aquí abajito vas a ponerle lo siguiente, ¿eh? Abajito vas a ponerle esos números. Los que están en la primera fila son 5 metros, eso es una letra M, 5 metros, 10 metros, 15, 20, 25 y 30 metros. Y abajo de ello están los tiempos. Déjalo pongo mejor. Lo que tenemos aquí arriba es distancia. Y acá abajo es el tiempo. Me dices cuando lo termines de hacer, por favor. Estos espacios, estas divisiones en la línea recta, sí deben de ser iguales, ¿ok? No me vayas a hacer una línea recta en donde le pones una línea aquí y después otra hasta acá y después una aquí y después otra hasta acá. No sé, ¿eh? Sí deben de ir igualadas en espacio, pues.
Listo. Ok. Listo. Bien. Entonces, Listo. gracias. ¿Ya todos terminamos? Sí, 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 sí. ya. Sí. Ok, bien. Entonces, chicos, vean por favor que aquí nosotros tenemos una bicicleta, vamos a decirle, que está pasando a través de varios momentos. Es lo que te quise dar a entender con las M's que están escritas en la parte superior. Es decir, este que está aquí es el primer momento de la bicicleta. Este es el segundo momento, tercer momento, cuarto, quinto y sexto momento. Ujú. Entonces, tú puedes ver que la bicicleta, pues obviamente está pasando, está yendo en línea recta hacia un lugar. Pero por cada momento que pasa, quiero que te des cuenta que su distancia está subiendo por 5 metros, ¿cierto? Es decir, cada vez que pasa son 5 metros. Es decir, por cada momento hay 5 metros. Es decir, en esta separación hay 5 metros, en esta hay 5 metros, en esta hay 5 metros y así sucesivamente. Es decir, la distancia es igual, ¿cierto? Mientras que abajo nosotros tenemos las unidades de tiempo o cuánto tiempo tarda en recorrer cada uno de estos momentos. El primero lo recorre en 2 segundos, el otro llega hasta acá en 4, en 6, en 8, en 10 y así sucesivamente. Pero yo quiero que tú te des cuenta que todos estos momentos los recorre en 2 segundos. Aquí individualmente son 2 segundos, aquí también, aquí también, aquí también, son individualmente 2 segundos. Todos, esto es 2, esto es 4, esto es 6, esto es 8, esto es 10, porque es el tiempo que lleva recorrido hasta el momento 5, es decir, su distancia recorrida y el tiempo que utilizó en hacerlo. Pero a fin de cuentas, si nosotros tomamos nada más el momento 5 individualmente, sabemos que en el momento 5 hay una longitud. Perdón, me perdí. ¿Hasta dónde se quedaron, chicos? Hola, hola, chicos. Estaba explicando el momento 5. Ah, ok, perdón. Entonces, sí, o sea, en pocas palabras, a lo que voy es de que la bicicleta, nosotros, recorre distancias iguales en tiempos iguales. Entonces, si nosotros queremos estudiar el movimiento rectilíneo uniforme, nos van a preguntar por la velocidad. Entonces, ¿cómo se define en la física la velocidad? Ah, ok, entonces, en la física la velocidad va a ser igual a distancia sobre el tiempo. Tal vez tú ya conoces esta fórmula. Con su forma más abreviada, V es igual a D sobre T. Ajá. Entonces, esta es la fórmula de la velocidad. Si nosotros queremos calcular la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme, esta es la fórmula a utilizar, ¿ok? Claro está, que recuerda lo siguiente. Por favor, fíjate bien, ¿eh? No le estés copiando.
La velocidad, chicos, es una división de distancia entre tiempo. Entonces siempre tienes que darte cuenta que las distancias se deben de medir en metros. Ups, está muy fea esa madre. Las distancias siempre se deben de medir en metros y que el tiempo siempre se mide en segundos. ¿Qué te quiere decir eso? Que si tú sabes que las distancias se miden en metros y que el tiempo se mide en segundos, entonces la velocidad, la unidad de la velocidad, siempre va a ser el metro sobre segundo. Tal vez ustedes cuando van en carretera se hayan topado o hayan visto los letreros que dicen velocidad máxima 30 kilómetros por hora. Entonces, a ti ya no te va a tomar, ya no, ¿cómo se llama? Ya no vas a poder comprender eso. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante las velocidades nunca las vas a medir en kilómetros por hora. Las velocidades en la física siempre se deben de medir en metros sobre segundos. ¿Sí se entendió eso? Sí. Cópienle, por favor. O sea, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, en la recta que usted puso, marcó como 5, 10, todos en metros y la parte de abajo en segundos. Pero si llegáramos a tener como, en vez de metros, pues ya kilómetros y en vez de segundos, pues horas, pues tendríamos que convertir a metros y a Exacto. segundos. Exactamente. Aquí. Siempre. Y si ustedes van para el examen del poli, más si yo recuerdo, tengo un vago recuerdo, el examen del poli sí te pide hacer conversiones. El del UNAM, yo me acuerdo que no. Pero si tú vas para un examen así, por ejemplo, de área uno de, de matemáticas e ingenierías, entonces sí necesitas saber las conversiones. Es decir, si a ti te dicen, ok, la velocidad de un auto es de 30, perdón, un móvil atravesó 30 kilómetros. Entonces a ti, para engañarte, te dan esto. Y ahí te van a dar respuestas falsas. ¿Por qué? Porque lo que necesitas hacer primero es la conversión de estos 30 kilómetros. ¿Cómo conviertes kilómetros a metros? Lo multiplicas por 1000. ¿Por qué? Porque por cada kilómetro existen 1000 metros. Entonces, ok. A mí no me son importantes los kilómetros, yo siempre los quiero en metros, entonces todo cálculo físico, chicos. Y cuando digo todo, es todo. Todo cálculo físico se debe de hacer en unidades del sistema internacional, es decir, de la tablita que yo te di. ¿Sí se entiende eso? Sí. Sí. Ah, Sí. ¿ya me copiaron las fórmulas? Bueno, la Ya. fórmula. Ok, ¿puedo borrar ya mi pizarrón? Sí. Sí. Ah, ok, entonces, ahora sí, vamos con lo bueno. Hola, bórrate. Si nosotros estamos estudiando el MRU, entonces nosotros tenemos aquí una, tal vez no es el momento de borrarlo, pero bueno, nosotros tenemos aquí una personita que va en bicicleta, ¿no? Entonces, esta personita que va en su bicicleta pasa a través de varios momentos, ¿cierto? Entonces, en esos momentos, eh, a ti te están dando diferentes longitudes, diferentes tiempos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a ti te preguntaran, este es momento uno, este es momento 2 y así sucesivamente. Entonces, si a ti te preguntaran, a ver, por favor, calcula
¿Cuál fue la velocidad del móvil en el momento 4? Entonces tú vas a decir, ok, entonces tengo que calcular la velocidad de esta bicicleta en el momento 4. Entonces tú necesitas los datos. Antes que cualquier otra cosa, en un ejercicio de física, necesitas datos. Los datos que te están dando son los que pues obviamente te puse yo aquí abajito, que son que cada uno de estos equivale, por lo menos en longitud, que equivale a 5 metros, ¿no? Y eso que eso equivale a la distancia. Entonces, en el momento 4 tú tienes una distancia de 20 metros y eso es importante anotar, ¿no? Es decir, nuestros datos nos dieron en una distancia de 20 metros. ¿Por qué? Porque lleva 20 metros recorridos hasta el momento 4. Después, 2, 4, 6 y 8. Y aquí fueron 8 segundos. Y hasta aquí fueron 8 segundos, hablando de tiempo, ¿cierto? Bien, si nosotros tenemos distancia, tenemos tiempo, es más que suficiente para poder calcular la velocidad, que pues obviamente la velocidad es lo que nos están preguntando. Perfecto, ok. Entonces, si nosotros tenemos ya la recolección de nuestros datos, ahora nosotros necesitamos pensar, ¿qué fórmula voy a utilizar? Entonces, pues como vamos empezando el curso, la vida es sencilla y fácil. Entonces, la única fórmula es que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y aquí nosotros estamos felices porque porque la fórmula no necesita despejes. Pero ¿qué crees? La fórmula tarde o temprano, es decir, en el siguiente ejercicio, la fórmula se necesita despejar. Ahorita te voy a demostrar cómo se hace eso, pero bueno, continuando. Ahora, ya que sabemos qué fórmula utilizo, ahora sí voy a hacer la sustitución. La sustitución de mis datos en la fórmula. Es decir, yo estoy buscando velocidad, esto va a ser igual a la distancia otorgada de 20 metros, siempre pon las unidades, sobre el tiempo, que es de 8 segundos. Entonces, esto se debe de dividir para que te dé tu velocidad. Y 20 entre 8, pues, vamos a hacerle la ruda. 20 entre 8 le caben 2. ¿2? Sí. 2, faltan 4, llevas tu punto, pones el 0. Esto es un 5 y tanta. La velocidad es de 2.5. ¿Pero 2.5 qué? 2.5 metros sobre segundos. Si ustedes no le ponen las unidades a los resultados en la física, significa que está mal. ¿Ok? Bueno, aquí ya, de hecho quise hacer otra línea que dijera el resultado. Disculpe, profe, ¿me lo podría volver a...? Es que se trabó y ya no podía ver y colgué la llamada. Sí, no te preocupes. El punto es de que nosotros queremos conocer cuál es la velocidad de esta bicicleta. ¿Cuál es la velocidad de esta bicicleta en el momento 4? Entonces, los datos que te están dando en el momento 4 son que la distancia recorrida fue de 20 metros y el tiempo utilizado fueron 8 segundos. Vas a buscar la velocidad. Una vez que tienes la velocidad, pues entonces, una vez que tienes los datos, ahora quieres utilizar una fórmula. La fórmula de la velocidad. Los datos se sustituyen en la fórmula. Distancia de 20 metros, que pues obviamente salió de aquí. 8 segundos, que pues obviamente es el tiempo de 8 segundos que obviamente salió, que esto y esto, pues de aquí fue donde salió. Hacemos nuestra división. 2.5 y listo. Eso es como nosotros llegamos a nuestro resultado. Pero siempre le debes de poner la unidad, ¿ok? Es muy importante que siempre los resultados lleven unidades, porque si no llevan unidades, está mal. ¿Sí se entendió eso, chicos? Sí, gracias. Sí, de nada. Anótenlo, por favor. A ver, denme un minuto porque se me va a acabar la pila.
Me indican cuando terminen de copiar, por favor. Si tienes a la mano, por favor, saca una calculadora. Es importante que tengas una calculadora a la mano, aunque sea la del celular por ahorita, no importa. Ya terminé. ¿Cómo van, chicos? ¿Los demás? Yo igual. Ya terminé igual. Bien, entonces, por favor, ahí con una calculadora a la mano, chicos. Si yo te dijera, a ver, entonces, calcúlame la velocidad en el momento 2. ¿Qué te da la velocidad en el momento 2? ¿Qué es lo que tendrías que hacer, pues? Pues da lo mismo. Exactamente, porque se dividió 10 entre 4, ¿cierto? Sí, Sí. Ok, ¿y qué pasa en el momento 3? lo mismo. Exactamente. Eso es lo más importante, chicos, que ustedes necesitan acordarse de este tema. La velocidad no cambia. ¿Y por qué no cambia la velocidad? Porque Porque estamos es en simultáneo. movimiento. Exactamente, sí. Porque estamos en el movimiento rectilíneo uniforme. Porque la velocidad es constante. ¿Y cuál es ¿cómo se llama? La característica más importante del MRU? La velocidad no puede cambiar. No puede cambiar la velocidad. ¿Sale? Recorre distancias iguales en tiempos iguales. ¿Alguien tiene dudas sobre este tema? Ninguno. Ok, perfecto. Ya que tú sabes ahora lo que significa el MRU, entonces es importante que tú sepas reconocer en un ejercicio si cuando había un perro y tienes que esquivar este perro y no sé qué show, o hay un tope, ¿no? En el camino. Hay un tope en el camino. Y entonces lo más probable es de que aquí vaya a haber un cambio de velocidad. Y si hay un cambio de velocidad, chicos, es súper importante que no utilices esta fórmula o todo esto que te estoy enseñando ahorita. Porque si la velocidad cambia, ya no estás en MRU. Y si la velocidad está cambiando, ya no puedes utilizar esta fórmula para calcularla. El típico ejercicio para confundirte es de que un, un bicicletista este, recorre una distancia una distancia de 20 metros en un tiempo de 8 segundos, pero en su camino tuvo que frenar porque se le cruzó una viejita.
Y entonces tú vas ahí y dices, ok, entonces puedo calcular la velocidad de la bicicleta con esta fórmula. No, no puedes, porque no estás en MRU. Si la velocidad está cambiando, entonces ya no puedes utilizar esta fórmula. ¿Sí se entendió eso? Sí, Sí, Sí. sí. Perfecto. Chicos, ahora, por favor, pónganle ejercicio. Ok, escríbanle. ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia que recorre un móvil? ¿Cuál es la distancia que recorre un móvil? ¿Cuál es la distancia que recorre un móvil cuya velocidad es de... que recorre un móvil cuya velocidad es de... durante medio minuto. Si se desplaza durante medio minuto. ¿Puedo borrar ya el pizarrón? Sí. ¿Ya todos tienen su ejercicio bien anotado? Sí, ya. Ok, bien. A ver, chicos. Fíjense por favor cómo se resuelve el ejercicio. No copien. Solamente vean, por favor. Ahorita yo te voy a dar tu tiempo para que copies. Entonces, primero y antes que otra cosa, necesitamos hacer la recolección de los datos. Entonces, los datos que nos dan es la velocidad. La velocidad es de 20 metros sobre segundos. Y el tiempo que te dan es de medio minuto. Pero medio minuto podría ser 0.5, obviamente, ¿no? O 0.5 minutos, ¿cierto? O también lo puedes manejar como medio minuto. Es lo mismo. Pero esto no se puede usar. ¿Por qué no se puede utilizar? Díganme. Porque la unidad de medida Porque es no está en segundo. segundo. Porque la unidad de medida no es la correcta, porque no está en segundos. Entonces, medio minuto se debe de convertir a segundos. ¿A qué equivalen medio minuto en segundos, chicos? 30 segundos. 30. 30 segundos. En 30 segundos. Entonces, ya que hiciste tu conversión, ahora sí, ya podemos empezar a hacerlos. Ay, no es cierto, nos están preguntando por distancia, ¿verdad? Entonces, está bien feo eso. Entonces, ya que tenemos la recolección de nuestros datos, ahora sí nosotros podemos empezar a encontrar la respuesta. Necesitamos una fórmula.
Y como nosotros sabemos que estamos hablando del MRU, pues la fórmula es movimiento, perdón, velocidad igual a distancia sobre tiempo. Ujú. Ok, para mal, la fórmula no está despejada aquí. Nosotros tenemos que despejar la fórmula para la distancia. Y por favor, grábate muy bien lo que te voy a decir, ¿eh? Porque no solamente te va a servir para física, sino te va a servir para matemáticas y para química también. A la hora que nosotros hacemos un despeje, a ver, espérame tantito. A la hora que nosotros hacemos un despeje, es muy importante am, conocer bien cómo se deben de mover las cosas, chicos. ¿Sabes? No va a existir un profesor en el mundo que te enseñe cómo hacer un buen despeje. ¿Por qué? Porque todos los profes tienen sus formas distintas de despejar. A algunos les vas a entender, a algunos no les vas a entender. Pero ningún profesor te puede decir para todas las fórmulas cómo se debe de despejar. ¿Por qué? Porque los despejes cambian dependiendo de lo que te pregunten. Obvio. Entonces, ningún profe siempre te va a decir, ok, entonces para todas las fórmulas debes de seguir estos mismos pasos. Eso no existe, porque todas las fórmulas son diferentes y como todas son diferentes, seguirán diferentes pasos. No hay una forma mágica de hacer todo despeje. Siempre tienes que utilizar tu ingenio. Y tú aprenderás a despejar mejor entre más lo ejercites, como todas las cosas en esta vida. Entonces, ¿cómo tú haces un despeje? En este caso el despeje es muy sencillo. Y por favor, chicos, por favor, si a alguien de ustedes les enseñaron con un dichoso triangulito que se vea algo así, por favor, olvídate de esto. Porque ¿alguien de aquí le enseñaron de esta forma? ¿Hacer el despeje con un triángulo así? Sí, a mí. No. Ok, entonces, por favor, olvídate de eso. ¿Por qué? Porque obviamente este despeje sí te va a servir para esta formulita. Esta forma sí te va a servir para este despeje. Pero ¿qué carajos vamos a hacer si nosotros queremos despejar una fórmula, por ejemplo, de la aceleración? La forma del triangulito sí te va a servir para cuando nada más son 3 variables, velocidad, distancia y tiempo. Pero ¿y cuando son 5 variables? ¿Cómo vas a despejar de ahí? Entonces, si a ustedes les enseñaron con este triangulito, yo sugiero que no le prestes mucha atención. ¿Por qué? Porque muy pocas fórmulas tienen 3 variables. La mayoría tiene más. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se hace un buen despeje? Bien, como te digo, no existirá jamás un profe que te diga, para hacer todos los despejes, se debe de hacer esto. Entonces, eso no existe. Lo único que yo sí te puedo decir es lo que permanece cierto sin importar qué despeje estés haciendo. ¿Cómo que qué es lo que permanece cierto, profe? Bueno, una de las razones más, ¿cómo le vamos a decir? Comunes por las cuales la gente se equivoca en los despejes es precisamente por lo siguiente que te voy a decir. Por ejemplo, nosotros necesitamos hacer el despeje de la distancia, ¿cierto? Entonces,
la distancia necesita ser despejada y necesitamos llegar a una fórmula que diga, distancia es igual a esto, ¿no? Y entonces la gente lo primero que hace dice, ok, entonces, si la distancia, si yo tengo la fórmula de velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ok, entonces, como aquí la distancia divide, la voy a pasar del otro lado multiplicando. Y tengo que velocidad por distancia es igual a tiempo. Y ya después la velocidad pasa dividiendo. Y tengo que D es igual a T sobre V. Esto está mal. Nosotros estamos muy acostumbrados a tener eso que estamos intentando darle respuesta a la izquierda y el problema lo vamos a tener a la derecha o la fórmula a la derecha, ¿no? Pero esto está mal. ¿Por qué la D no puede pasar multiplicando? Chicos, la D no pasa multiplicando porque no está dividiendo. Todo, chicos, todo. Y cuando te digo todo, es todo, ¿eh? Esto sí es verdad para cualquier caso. Cuando tú tienes algo en el numerador de una fracción, nunca está dividiendo. Te quiere decir, yo no divido. El de abajo sí divide. Yo sí divido. Entonces, ¿qué está haciendo este de aquí arriba? No hace nada. Así de simple. No hace nada lo que está arriba de una fracción. Jamás va a ser algo lo que está arriba de una fracción. Porque yo ya sé que tú, a lo largo de tu vida de la preparatoria, aprendiste de que, bueno, si voy a despejar, entonces cuando paso algo del otro lado, en vez si está con una operación, pasa con la operación inversa, ¿cierto? Si algo divide, entonces multiplica. Si algo suma, entonces resta. Y así sucesivamente. Pero entonces, el error más común, chicos, es cuando ustedes intentan pasar algo que no está dividiendo y lo intentan pasar dividiendo. Esto no está haciendo nada, no divide. Y por ende, no puede pasar al otro lado. Es más, chicos, cualquier cosa que ustedes tengan arriba de una fracción, jamás va a dividir y jamás puede moverse hasta que no quites lo que está abajo primero. Para que tú puedas hacer un despeje correcto, lo primero, si es que tienes una fracción, lo primero que necesitas hacer es deshacerte de la fracción, no tener una fracción, en otras palabras. Entonces, ya como te lo estoy diciendo, y ahora ya tú sabes que lo que está arriba no divide, entonces lo que está abajo es lo que está dividiendo. Y como tú sabes que eso está dividiendo, significa que eso sí lo puedes mover. Si el tiempo está dividiendo, lo tengo que pasar para el otro lado. Es decir, la velocidad es igual a distancia entre tiempo. Y si el tiempo aquí está dividiendo, ¿cómo lo paso al otro lado, chicos? Multiplicando. Entonces vas a tener que la velocidad, exacto, vas a tener que la velocidad multiplicada por el tiempo es igual a la distancia. Y ya no tienen nada más que hacer. Eso que está ahí subrayado en rojo es lo que estás buscando. Si a ti te están preguntando por una distancia, entonces ya está despejada la fórmula como tú la estás observando ahí. Velocidad por tiempo es igual a distancia. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver las cosas de izquierda a derecha. Muy rara vez las vemos perdón, no, sí lo dije bien, ¿no?
estamos muy acostumbrados a ver las cosas de izquierda a derecha. Muy rara vez las vemos de derecha a izquierda. Pero esta formulita que está aquí es el despeje correcto y no hay ninguna necesidad de que tú tengas la D a la izquierda. Nadie dice que es una ley que siempre la letra debe de estar a la izquierda. No. La fórmula la puedes trabajar tal cual. Velocidad por tiempo es igual a distancia. Y precisamente esa es la fórmula que vamos a utilizar para que nosotros podamos encontrar, darle respuesta a nuestro ejercicio. ¿Sí me entendieron lo que les intenté explicar con lo de la división y el despeje, chicos? Sí. Sí. ¿Alguien gusta que lo repita? Ay, es que Ok, me quedé un entonces, poquito. Ay, sí. no. Es que ve que había dicho que la parte de arriba dice que no divide, pero la parte de abajo sí. Ajá, Entonces, si sí. buscáramos el tiempo, sí, quedaría dividiendo, o, por ejemplo, si en este caso no tuviéramos la velocidad y la distancia, lo que buscaríamos sería el tiempo, entonces al momento de despejarlo sí quedaría dividiendo. Por ejemplo, mm, dis- Sí, dime, velocidad. dime. Ok, es Velocidad es... que, o sea, a lo que me refiero es de que si no llegáramos a tener el tiempo, Ajá, entonces, sí. Tenemos que despejar la mm, fórmula para el tiempo. Y entonces tu sí, pregunta es, ¿cómo carajos le voy a hacer para despejar el tiempo? ¿O cómo me quedaría la fórmula, cierto? ajá, Ok, sí, entonces, si tú estás buscando el tiempo, como yo les acabo de decir, no es posible, no es posible que podamos quitar a la letra D. Si nosotros tenemos aquí algo en un numerador, jamás lo puedes mover. Lo primero que se debe de mover es lo que está abajo. Entonces, si nosotros estuviéramos buscando el tiempo, entonces el tiempo a fuerzas debe de moverse. ¿Por qué? Porque nosotros queremos obtener una fórmula que sea derechita y sin fracciones. Entonces dices, ok, mira, si yo estoy buscando el tiempo, a fuerzas el tiempo lo tengo que mover. Y si el tiempo está dividiendo, lo paso multiplicando. Ok, entonces llego a esta partecita que está aquí. Velocidad por tiempo es igual a distancia. Pero yo no quiero la distancia, ahora quiero el tiempo. Entonces tú te percatas, bueno, entonces si quiero el tiempo, entonces la velocidad me está estorbando. Entonces tengo que quitar a la velocidad de ahí. Te pregunto yo, compañera, ¿qué operación está haciendo la velocidad con el tiempo? multiplicando. Exactamente, está multiplicando. Y si la velocidad está multiplicando y si la velocidad te estorba, entonces, ¿cómo vas a pasar a la velocidad del otro lado? Dividiendo. Exactamente. Y la fórmula te quedaría como que tiempo es igual a distancia entre velocidad. Yo, Ok. yo chicos, en la secundaria, yo chicos, en la semana doy clases en secundaria. Y los chicos, pues obviamente, como ustedes probablemente podrían recordar, es muy difícil hacer que los niños de secundaria aprendan bien despejes. ¿Por qué razón? No lo sé. Yo también tenía el mismo problema. Pero, por ejemplo, ahorita que su compañera preguntó, este, ella me dijo correctamente que la velocidad iba a pasar dividiendo. Pero ¿saben qué es lo que hacen los chicos de secundaria? Yo les pregunto, la velocidad está multiplicando, entonces debería de pasar dividiendo, ¿correcto, chicos? Y ellos me dicen sí. Y entonces yo les digo, a ver, anótenlo. Y ellos hacen esto. Lo ponen así, velocidad entre distancia. Y esto es un error, obviamente. ¿Por qué? Porque lo de arriba nunca divide. Lo de arriba no está dividiendo.
Si tú me acabas de decir que la velocidad está multiplicando y la voy a pasar dividiendo, pues obvio, si va a pasar dividiendo, entonces va para abajo. ¿Por qué? Pues porque lo que está abajo es lo que divide. ¿Sí quedó un poquito más claro? Sí. Sí, Perfecto. A ver, entonces, anótenle, vamos a hacer algo. Ya hice todo un desmoche, entonces lo que yo necesito que ustedes me copien, por lo menos por ahorita, necesito que me copien esto de aquí, ¿ok? Me van a copiar esto que tenemos de aquí, por ahorita, y cuando lo hayan terminado de copiar, me avisan, por favor. Nada más lo que dice, nada más los datos y la fórmula, ¿ok? Nada más lo que dice datos y fórmula. Cópienlo, por favor. Profe, y para todo Dime. bueno, tanto encontrar la velocidad, la distancia y el tiempo, la unidad de velocidad siempre va a ser metros sobre segundos, ¿verdad? Así es. Ok. Cópienlo, por favor. Fíjense, ya nada más nos queda media hora. El tiempo pasa tan rápido cuando se divierte uno, ¿no? Oye. Bien, entonces, que se les quede bien grabado eso que les estoy diciendo. Vuelvo a repetir, ningún maestro te va a poder dar una receta secreta para hacer todos los despejes. No se puede, porque todos los despejes son diferentes. Pero algo que te puedo asegurar al 100% es de que jamás, 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 jamás lo de arriba va a dividir. Lo de abajo es lo que está dividiendo. Por ende, lo único que se puede mover en una fracción es lo de abajo. Nunca muevas lo que está arriba de una fracción, porque no está haciendo nada. ¿Sale? Nunca se les olvide eso. Va a ser muy importante. ¿Alguien tiene una duda? No. Ok. Bueno, vamos a darle continuación a nuestro ejercicio. ¿Puedo borrar ya? Sí. Sí. Ok. Entonces, antes de que se me olvide, ahí abajito escríbele nota. Ponle nota. En un despeje. En un despeje. Nunca se deberá mover. En un despeje nunca se deberá mover primero el numerador. En un despeje nunca se deberá mover primero el numerador. Coma. Primero se mueve el denominador. Coma. Primero se mueve el denominador. Para hacer una expresión lineal. Para hacer una expresión lineal.
Bien, vamos a darle entonces conclusión a este ejercicio. Ya en nuestro procedimiento, pues necesitamos sustituir los valores y pues hacer la matemática que incluye eso. Es decir, 20, lo voy a poner todo entre paréntesis, 20 metros sobre segundos multiplicado por el tiempo, que fueron 30 segundos. Y esto va a ser igual a una distancia. Ahora, aquí viene otra parte importante, chicos. Bueno, sí, ya. Entonces, nosotros sabemos que los paréntesis, no le copien, no le copien, solamente vean. Nosotros sabemos que los paréntesis indican una multiplicación, ¿no? Entonces, esta multiplicación, pues se resuelve 20 por 30, ¿cierto? No es algo muy difícil. 20 por 30, 600. Y ya terminamos, ¿no? Ajá. Pero no estamos en matemáticas. Decir que 20 por 30 es 600 es mitad del trabajo. Porque nosotros también necesitamos conocer la unidad de la cual nos están hablando. Es decir, tú necesitas decirme cuál es la unidad del 600. Ah, maestro, pues es muy fácil, las distancias se miden en metros, entonces la respuesta son 600 metros. Muy bien, cierto. La respuesta son 600 metros. Pero, ¿alguna vez ustedes se han preguntado de dónde salen los metros? ¿O por qué son metros? Hay algo importante, chicos, que ustedes necesitan comprender, que se llama análisis dimensional. ¿Qué es un análisis dimensional? Bueno, un análisis dimensional es el cómo nosotros llegamos a la unidad que nos están pidiendo. Verán, cuando nosotros multiplicamos el 20 por el 30, no nada más se multiplican los números, sino también se están multiplicando las unidades. Es por eso que están adentro del paréntesis. 20 por 30 cualquier changuito lo puede hacer, pero metros sobre segundos por segundos, eso sí incluye un proceso más mental, vamos a decirlo así. Entonces, imagínate que en los paréntesis ya no hay números, solamente hay unidades. Entonces tendríamos metros sobre segundos por segundos. Entonces, esta multiplicación, chicos, es de una fracción por algo que no es una fracción. Una fracción por algo que no es una fracción se tiene que hacer de una forma especial. ¿Alguien sabe qué es lo que se le debe de hacer a una cantidad entera que se va a multiplicar por una fracción? Es decir, ¿cuál es el proceso o qué le tengo que hacer al entero para multiplicarlo por una fracción? ¿Alguien sabe qué le debo de hacer? Agregar un 1. Exactamente, se le debe de agregar un 1 abajo. Entonces, nosotros tenemos segundos sobre 1. Y las fracciones, chicos, se multiplican directas. Es decir, numeradores por numeradores y denominadores por denominadores. M por S te va a dar MS. Pues porque son letras, ¿no? No puedes multiplicar o llegar a un solo resultado. Y S por 1, cualquier cosa que multiplicas por 1 siempre te da lo mismo, es decir, S. Y aquí sucede lo importante. Si tú tienes una S arriba y una S abajo, estas se van a ir. ¿Y cuál es la única unidad que me sobró? El metro. Y precisamente ese es nuestro resultado. ¿De dónde? Cuando tú multiplicas el 20 por el 30, perfecto, te da 600, bravo.
pero cuando tú multiplicas metros sobre segundos por segundos, te da también el metro. ¿Por qué? Por esto que está acá. ¿Sí se entendió? Sí, pero no es más fácil cancelar, bueno, pasarlo directo y cancelar las unidades. Sí, definitivamente es más fácil, pero eso tú ya lo sabías. Entonces yo tenía que explicarle bien a tus compañeros lo que pasaba. ¿Por qué? Porque más adelante, pues obviamente, desde aquí arriba ya puedo decir, ah, mira, la S arriba, la S abajo se van y me queda el metro. Pero pues no me gusta ser muy ambiguo, sí quiero que todos vean bien qué le pasa a las S y por qué le pasó eso. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Vale, perfecto, chicos, cópienle por favor. Todo junto con el análisis de dimensiones. ¿Listo? Sí, Ok, abajito de eso, por favor, escríbanle ejercicio. ¿Cuál es, bueno, se abre signo de pregunta. ¿Cuál es el tiempo necesario? ¿Cuál es el tiempo necesario para que un ciclista ¿cuál es el tiempo necesario para que un ciclista recorra una distancia de ¿cuál es el tiempo necesario para que un ciclista recorra una distancia de 18.5 kilómetros? 18.5 kilómetros. Si tiene una velocidad de, si tiene una velocidad de 5 metros sobre segundos. Si tiene una velocidad de 5 metros sobre segundos. Sale, a ver, inténtenlo, por favor.
Quedarían 3700 segundos. No lo sé. Quiero esperar a que todos lo hagan y ahorita lo quiero resolver. No, todavía yo no lo he calculado. Los demás, por favor, también indíquenme cuando hayan terminado. Ya acabé. Ok. 2 personitas más, por lo menos. Bueno, mejor ya me lo voy a empezar porque ya nada más nos quedan 13 minutitos. A ver, si todavía no lo has terminado, ahorita lo terminas. Fíjate, por favor. Entonces, ¿me podrían decir cuáles fueron los datos que se nos dieron? Distancia es ¿Cuál igual es la a velocidad? 18, a 5 metros sobre segundo. Ok, y ahora sí la distancia. 18.5 kilómetros. 18. Ok. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Convertir kilómetros a metros, Así es. ¿Y cómo haces eso? lo multiplicas por 1000. Perfecto. Y te dio esto, ¿cierto? Sí, Si la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo y nosotros estamos buscando el tiempo, entonces el tiempo debe de pasar multiplicando. Como yo quiero el tiempo y la velocidad multiplica, entonces la paso dividiendo. Y es así como debes de utilizar tu fórmula, ¿cierto? sí. En la sustitución nosotros tendremos que el tiempo va a ser igual a la distancia, obviamente ya convertida en metros, sobre la velocidad de 5 metros sobre segundos. ¿Alguien me puede ayudar con ese cálculo, por favor? Da igual a 3700. Gracias. 3700, ¿qué? Segundos. Según. Así es. El análisis dimensional nos dicta lo siguiente: que al momento en que ustedes dividieron la distancia entre la velocidad, aquí ya no es tan fácil como decir, mira, sí, aquí ¿cómo se llama? El metro se va con el metro y te queda el segundo. No es tan fácil hacerlo así, por lo menos no de la forma matemática. Lo que tú tienes que hacer es lo siguiente: para que sepas de dónde salieron los segundos, lo haces así. Metros sobre segundos. Esto es una ley del sándwich. ¿Por qué? Porque aquí hay una fracción y esa fracción está intentando dividir algo que no es una fracción. Entonces, ¿qué se le hace a lo que no es una fracción? Se le pone un 1. Entonces tienes metros sobre 1 sobre m sobre s. Y la ley del sándwich nos dicta que lo que están aquí en el centro, 1 por m, te va a dar el de abajo, es decir, m. Y los que están en los extremos, m por s, se multiplican y te dan lo de arriba. Ahora sí, la m de arriba se va con la m de abajo
y sobrevive el segundo. Cópienme ese análisis dimensional, por favor. ¿Alguien tiene dudas sobre este ejercicio? No. Ok. Ok, ¿qué más? Bueno, pues en realidad esto es todo el tema del movimiento rectilíneo uniforme. Ya para terminar la clase les voy a dar el dictado del siguiente tema que vamos a ver, pero nada más le vamos a dejar hasta ahí, ¿ok? Entonces, por favor, en una nueva hoja, escríbele lo siguiente. Movimiento uniforme acelerado. Movimiento uniforme acelerado. Entre paréntesis ponle M.U.A. Y le escribes lo siguiente. Cualquier móvil cuya velocidad esté cambiando, cualquier móvil cuya velocidad esté cambiando, se encontrará en un movimiento uniforme acelerado. Cualquier móvil cuya velocidad esté cambiando se encontrará en un movimiento uniforme acelerado. Punto y seguido. Este tendrá una aceleración constante. Este tendrá una aceleración constante. Haciendo que el móvil varíe de velocidad. Haciendo que el móvil varíe de velocidad. Su fórmula es, bueno, punto y seguido, su fórmula es, o punto y aparte mejor. Punto y aparte, su fórmula es y le van copiando esto, por favor.
Me avisan cuando terminen. Ya. Ok, entonces, ya para que nosotros terminemos también. ¿En qué unidades se mide el tiempo, chicos? Bueno, chicas, porque solamente me contestaban por las mujeres. ¿En qué unidades se mide el tiempo? Segundo. Segundos. Bien, ¿en qué unidades se miden las velocidades? Metro. Ah. Metro sobre segundo. Ok, metros sobre segundos, así será. Entonces, ¿cuál será la unidad de la aceleración? La unidad de la aceleración es la siguiente, fíjate cómo se obtiene. Aceleración es la división entre velocidades que se miden con esta unidad y entre tiempos que se miden en esta unidad. Esto es una ley del sándwich. Aquí le bajas un 1. Esto va a ser igual a, estos dos se multiplican y te dan el de aquí. S por S es S al cuadrado. Y M por 1 es M. Significa que la unidad de la aceleración es el metro sobre el segundo elevado al cuadrado. Bien, chicos. Cópienle y hasta aquí le dejamos. Oiga, tengo una pregunta. ¿Nos salimos de la reunión o nos esperamos a que entre alguien más? Es que no No sé. tengo ni idea. Es una muy buena pregunta. Espérame un momentito. Voy a preguntar. Sí, por favor. ¿Cuánto les dijo que podían tomar de como que de descansito? 10 minutos. Bueno, pues yo supongo que pues pueden permanecer aquí. Ahí ven, ahí ven, Buenas ahí ven. tardes. Hola chicos, el descanso va a ser de 10 minutos, va a ser de las 12 a las 12:10 en lo que se conecta el profesor Raúl. Con él van a ver matemáticas, entonces pueden permanecer en línea y ya cuando el profesor Raúl ingrese ya les va a dar indicaciones de cómo van a estar trabajando con él. Ok, gracias. Para Sale servirles entonces. estamos aquí al pendiente. Bueno, está bien. Me dio mucho gusto conocerlas. Cuídense mucho, chicas. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Bye bye. Igualmente. Hasta luego.